Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el problema del transporte. Es ya el penúltimo tema que nos hace falta. Y pues a grandes rasgos lo que vamos a platicar es primero la introducción del problema, que ustedes conozcan cuál es, cómo es su planteamiento lineal. Después vamos a ver ciertas propiedades del modelo. Estas peculiaridades nos van a ayudar bastante a la hora de resolver el problema. Entonces, pues vamos a ver las propiedades. Luego vamos a ver una representación gráfica de este modelo. Y a partir de esa representación gráfica nos vamos a dar una idea de cómo son las soluciones. Bueno, con eso vamos a platicar sobre diversos algoritmos para encontrar una solución inicial y vamos a ver que en este caso, a diferencia de problemas como los del árbol de peso mínimo, esos algoritmos que nos ayudan a obtener una solución inicial no van a obtener la solución óptima. Entonces vamos a tener que platicar sobre el algoritmo de transporte, que es cómo a partir de una solución inicial encontrar la solución óptima aprovechando herramientas de teoría de dualidad. El problema del transporte, como su nombre lo indica, es en el cual nosotros buscamos transportar, ¿sí? Llevar ciertos productos de lo que se conocen como centros de oferta, orígenes en una red, a centros de demanda o destinos. Es decir, en los orígenes pensemos que se produce el producto y en los destinos se requiere, ¿sí? Se compran esos productos. Entonces, los orígenes van a tener ofertas, cuánto producto pueden producir, y los destinos van a tener demandas, cuánto producto van a consumir. Entonces, el problema es llevar o distribuir de los orígenes a los destinos de tal manera que se minimice el costo del transporte. Entonces, va a haber un costo unitario de llevar del origen I al destino J y nosotros vamos a buscar minimizar el costo total del transporte. Por eso es el problema del transporte. Únicamente nos vamos a enfocar en cómo minimizar los gastos de llevar los productos de los orígenes a los destinos. Bueno, si nosotros definimos como variables de decisión a X y J como el número de unidades del producto a transportar del origen I al destino J, podemos plantear nuestro problema de la siguiente manera. Si se fijan aquí en la función objetivo, estoy minimizando el costo del transporte al sumar, ¿sí? Sobre todos los orígenes y todos los destinos, el costo unitario del transporte por la cantidad que estoy transportando. Es decir, me fijo cuánto mando del origen I al destino J, eso lo multiplico por el costo. De esa manera yo tengo el costo total de haber transportado del origen I al destino J y luego sumo sobre todas las posibilidades. Entonces con esto estoy recuperando el costo total y es lo que busco minimizar. ¿Cuáles van a ser las restricciones de este problema? Si ustedes se acuerdan, eran las ofertas y las demandas. Entonces, para cada uno de los orígenes, que estoy denotando como una I, para cada uno de los orígenes, yo me voy a fijar qué cantidad de producto estoy mandando de ese origen I hacia el resto del mundo, ¿sí? A todos los destinos. Entonces, sumo sobre todos los destinos y aquí esta suma lo que me está diciendo es cuánto sale del origen I. Bueno, pues yo sé que el origen tiene una cierta cantidad de oferta, que es lo que puede producir. Entonces, lo que mando del origen I hacia el resto del mundo no puede ser mayor que lo que puede producir, que es su oferta. Por eso voy a pedir que lo que estoy mandando del origen I sea menor o igual a lo que tenía de oferta. Eso para cada uno de mis orígenes. ¿Sí? Entonces, estas primeras restricciones son las restricciones de oferta y limitan cuánto puedo mandar de cada uno de los orígenes con base en sus ofertas. Por otro lado, yo tenía las restricciones de demanda. Estas restricciones de demanda lo que me van a decir es, bueno, para cada uno de los destinos J, ¿sí? Me voy a fijar en cuántas unidades del producto me están llegando.
al sumar sobre los orígenes, esta suma lo que me está diciendo es cuánto llega del producto al destino J. Y eso tiene que ser suficiente para satisfacer la demanda, ¿sí? Ese destino J tenía una demanda. Entonces voy a pedir que lo que llega en total sea suficiente para cubrir la demanda. Entonces tiene que ser mayor o igual, ¿sí? Eso para cada uno de los destinos. Es decir, lo que llega al destino tiene que ser mayor o igual que lo que se demanda. Estas, como ya les dije anteriormente, son las restricciones del tipo demanda. Entonces, aquí tenemos dos tipos de restricciones. Eso va a jugar un papel muy importante más adelante en el algoritmo del transporte. Y finalmente, pues tenemos las restricciones de no negatividad. No podemos transportar unidades negativas, ¿sí? Habrá ocasiones donde podamos transportar unidades fraccionarias, habrá ocasiones donde no, pero en general en el problema del transporte lo único que vamos a pedir es que las variables de decisión X y J sean no negativas, ¿sí? Bueno, pues con esto nosotros ya tenemos nuestro problema del transporte. Toda la teoría que vamos a desarrollar en este tema va a estar fundamentada en el supuesto de que el problema es balanceado. Vamos a decir que el problema es balanceado cuando la oferta total, es decir, la suma de las ofertas, es igual a la demanda total, la suma de las demandas. Si el problema es balanceado, todo lo que vamos ahorita aplica para resolver. En caso contrario, hay un truco para balancearlo. Supongamos, por ejemplo, que la oferta total excede a la demanda total. Es decir, que la suma de las ofertas es mayor que la suma de las demandas. Entonces, tenemos un excedente de oferta, por así decirlo. ¿Cómo podemos darle la vuelta a esto? Pues vamos a crear un destino ficticio. El destino que ahora sería el destino N más 1. No existía antes solamente tenía N destinos. Ahora voy a suponer que existe un destino N más 1, es ficticio, y le voy a asignar como demanda ese excedente, la suma de las ofertas menos la suma de las demandas. Entonces, al hacer esto, al agregar este destino ficticio con esta demanda, en mi nuevo problema ya se tiene que desbalancear. Si con este nuevo destino, con esta demanda, pues la oferta total va a ser igual a la demanda total. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que este es ficticio. Entonces, uno se preguntaría, bueno, ¿cuál es el costo de transportar de cualquier origen a ese destino ficticio que no existía? Pues le vamos a asignar un costo de 0. ¿Por qué? Porque así cuando nosotros regresemos al problema original, va a haber cierta cantidad que llegó hacia ese destino. Esa cantidad que llegó hacia ese destino, en realidad se quedó en sus orígenes y nunca lo mandaron. Solamente lo ponemos para que el problema sea balanceado. Entonces, como no lo vamos a mandar, pues no nos va a generar un costo en la solución. Por eso le damos el costo de 0. De manera análoga, si nosotros tenemos un exceso de demanda, es decir, se produce menos de lo que se solicita, pues para balancear el problema lo que podemos hacer es crear un origen ficticio. Es decir, como si existiera otro productor que va a tener la oferta asociada con lo que nos hacía falta. De esta manera, pues es el mismo caso. Vamos a, en el nuevo problema, tener que es balanceado y le vamos a asignar los costos de cualquier destino J, bueno, de la oferta del origen M más 1 a cualquier destino J, pues un costo de 0, porque no es real, ¿sí? Con eso nosotros podemos balancear el problema. Entonces, si nuestro problema es balanceado, no hay problema, la teoría que vamos a construir sirve. Si el problema no es balanceado, construimos un nuevo problema. En este nuevo problema agregamos ya sea el destino o el origen ficticio, asignándole los costos que llegan o salen de ese origen destino igual a 0. Ese nuevo problema va a ser balanceado y lo podemos resolver con la teoría que vamos a ver. Una vez que resolvimos ese nuevo problema, podemos reconstruir la solución del problema original simplemente fijándonos en las variables de decisión del problema original. Con eso podemos resolver cualquier problema del transporte, sea balanceado o no sea balanceado. Y pues bueno, una pequeña observación
que es fundamental para lo que vamos a hacer. Y, bueno, más que observación es un teorema. Cualquier solución factible del problema de transporte balanceado, ¿sí? Cualquier problema de transporte balanceado, si ustedes se fijan en una solución factible, esta va a cumplir las restricciones de oferta y de demanda como igualdades. Es decir, nosotros podríamos reescribir el problema del transporte como que todas las restricciones son igualdades. Bueno, una pequeña demostración para que vean que esto se cumple. Imaginen que tenemos una solución factible, X. Y pues supongamos que hay una restricción, es decir, que esa solución no satisface alguna restricción de oferta en igualdad. Es decir, que la suma del XKJ es menor estricto que un OK, para alguna K. Es decir, ahí lo que estoy diciendo es, existe algún centro, bueno, algún origen K, de tal manera que lo que sale de aquí es menor que lo que tenía de oferta. Bueno, ¿qué pasa en ese caso? Si yo quiero sumar sobre todos los orígenes y veo la suma sobre todos los destinos del X y JK, aquí lo que estoy haciendo es ver cuánto estoy mandando y cuánto estoy recibiendo, ¿sí? Cuánto estoy mandando del origen y al destino J, sumo sobre todos los destinos J. Luego sumo sobre todos los orígenes. Si se fijan, aquí estoy contando cuánto producto estoy moviendo. 2 veces cuánto estoy moviendo, pero estoy viendo la cantidad del producto que se está moviendo. Bueno, por el supuesto que nosotros tenemos que esta suma sobre los destinos es menor que alguna oferta acá. Entonces, por esto, al menos para el origen K, la desigualdad es estricta. Para los demás orígenes puede ser menor o igual. Tal vez sea igual, tal vez sea menor. Pero al menos para el K es menor estricto. Entonces, esto de acá, al menos es menor estricto que las ofertas por las restricciones de oferta. Lo que mandamos del origen y a todos los demás destinos tiene que ser menor que la oferta. Entonces, esto va a ser menor que la suma de las ofertas. Bueno, yo sé que mi problema es balanceado. Entonces, la oferta total es igual a la demanda total. Esta suma de aquí es la oferta total. Esta suma de acá es la demanda total. Es balanceado, se tiene que dar la igualdad. Y por otro lado, yo tengo las restricciones de demanda. Si ustedes se acuerdan, las restricciones de demanda, lo que nos pedía era que las sumas de las X y J sobre los orígenes fuera mayor o igual que la demanda del destino J. Entonces, esta demanda de J es mayor o igual que esta suma de los destinos para cada una de las J. Entonces, esta condición es válida, se cumple, pero ¿qué es lo que está pasando? Si ustedes se le quedan viendo feo en el lado izquierdo de este tren de desigualdades contra el lado derecho, es el mismo. Tengo dos sumas finitas con números finitos. Entonces yo puedo intercambiar las sumas y esto es igual a esto. Pero estoy llegando a que un número es menor estricto que el mismo. Eso es una contradicción. Entonces, ¿de dónde sale la contradicción? De suponer que existe algún origen de tal manera que lo que sale de él es menor estricto que su oferta. Por lo tanto, lo que sale de él tiene que ser igual a la oferta para cualquier origen. De manera análoga, nosotros podríamos seguir este razonamiento, pero ahora de derecha a izquierda, suponiendo que hay algún destino donde le llega más que su demanda. Entonces, pues llegaríamos igual a una contradicción y veríamos que efectivamente para cualquier solución factible siempre se cumplen en igualdad las restricciones de demanda y de oferta. Entonces, con esto, nosotros podemos reformular el modelo del transporte de esta manera. Las variables de decisión siguen siendo las mismas y lo único que hicimos fue decir, como es balanceado, sí es balanceado,
no importa cualquier solución que esté en la región factible, va a cumplir todas las restricciones de oferta y de demanda como igualdades. Entonces da lo mismo tener que este sea menor o igual y estas que sean mayor o igual, a decir que se tienen que cumplir en igualdad. ¿Sí? Esta es con la formulación del problema de transporte que nosotros vamos a estar trabajando al momento de ver los algoritmos. Entonces, es nada más como un dato curioso que si es balanceado su problema de transporte, cualquier solución factible cumple todas las restricciones en igualdad. Bueno, ¿esto de qué nos va a ayudar? Imaginen por un momento que nosotros queremos resolverlo con el algoritmo simplex. Como ya está en formato estándar, no tenemos que agregar variables de holgura ni de exceso. ¿Sí? No hay que agregar variables de holgura. El problema ya está en formato estándar. Entonces, la matriz de restricciones sería la que ven ustedes en pantalla. Tiene ciertas peculiaridades. Quédense viendo feo. Aquí, estos primeros M renglones están asociadas con las restricciones de oferta. Si ustedes se acuerdan, era que pues, lo que salía del origen tenía que ser igual a lo que tenía de oferta. Si se fijan, por eso se tiene esta estructura. En el primer renglón, únicamente las primeras n columnas tienen un 1 y las demás tienen ceros. Aquí era porque estaba sumando lo que salía del primer origen y que llegaba a cada uno de los destinos. Entonces aquí tengo puros unos y luego puros ceros. En el segundo renglón, las primeras n columnas tienen 0. Luego, las siguientes, el siguiente bloque de n columnas, tiene puros unos. Aquí estoy diciendo, bueno, ¿cuánto sale del segundo renglón y que llega? ¿Sí? Puros unos. Y luego puros ceros. Y así va a pasar como de manera tipo diagonal, donde hasta llegar al renglón M, pues voy a tener puros ceros y en el último bloque de n columnas, pues voy a tener unos. Entonces, aquí yo tengo una estructura muy peculiar. ¿Sí? Por otro lado, las últimas n restricciones estaban asociadas con las restricciones de demanda. Entonces, yo lo que pedía era que lo que llegaba a ese destino fuera igual a lo que demandaba. Pero si se fijan, para ver lo que llega en cada destino, pues primero me fijo en lo que le llega del primer origen, luego me voy hasta lo que le llega del segundo origen y así hasta el origen M. Entonces, como que tengo un 1 puros ceros, un 1 puros ceros, un 1 puros ceros. Y eso porque estaba en el primer destino. Para el segundo destino sería 0, 1 puros ceros, 0, 1 puros ceros, 0, 1 puros ceros. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esto, cada uno de los bloques, es una submatriz identidad. Tengo una submatriz identidad por cada uno de mis orígenes. ¿Sí? Primer origen, segundo origen, hasta el origen. Entonces, está interesante, ¿no? Se forman muchas submatrices identidad. Otra peculiaridad que nosotros podemos observar en la matriz de restricciones del problema del transporte. Si nosotros nos fijamos en cada una de las columnas, solamente existen dos números diferentes de 0. Y esos dos números es un 1, ¿sí? Para todas las columnas. Esa es otra peculiaridad. Nuestra matriz de restricciones solamente sus entradas valen 0 o vale 1. Entonces, esta matriz es muy especial, muy especial, y con eso nos va a ayudar a resolver el problema. Otra, y ya creo que es la última peculiaridad que les quería mencionar. Esta matriz no es de rango completo. Si ustedes se fijan, pues tenemos m más n renglones y tenemos m por n columnas. Entonces, el rango estaría en función de los renglones y uno podría pensar que su rango es n más m, pero no es cierto. Si ustedes decidieran dejar fuera el primer renglón y restaran estos valores y luego les sumaran
estos otros, es decir, suman todos los que están en el renglón desde aquí hasta acá, asociado con las restricciones de oferta, y le restan las de demanda del segundo origen al... No, suman las de demanda, ¿sí? Suman lo que tiene que ver con los destinos, y luego le restan lo que tiene que ver con el segundo origen hasta el origen M. Si ustedes se fijan al hacer esto, al sumar esto, les da un 1. Siempre les da un 1. Y si luego le restan esto, pues obtienen un 1 para el primer, en el caso del primer origen. Si nos vamos al segundo bloque, al sumar esto, pues siempre da un 1. ¿Sí? Siempre sumar estos renglones nos va a dar un 1 por esta estructura. Siempre, siempre, independientemente de qué columna vamos. Y luego al restar esto, pues si estamos en los bloques del primer origen, pues esta suma me da 0, y si estamos en los bloques del siguiente, de cualquier otro origen, esta suma me va a dar 1. Entonces, aquí tendría un 1 menos 1 o un 1 menos 0. Entonces, pues aquí tengo 1 y aquí tengo 0. Una vez que ya hicimos el análisis de la matriz de restricciones de un problema de transporte balanceado, me gustaría realizar otro enfoque, otro análisis, pero ahora desde un punto de vista de teoría de redes. Imaginen que nuestras variables de decisión las vamos a particionar. Es decir, vamos a crear un conjunto que sea los orígenes y otro conjunto que esté asociado con los destinos. Entonces, cada uno de esos orígenes o destinos lo podemos dibujar en una red como un nodo. Son conjuntos disjuntos, es una partición, y imaginemos que vamos a dibujar en nuestra red un arco de cada uno de los orígenes, ¿sí? A cada uno de los destinos. Entonces, vamos a quedarnos de todos esos posibles arcos con aquellos en donde es posible llevar mercancía del origen y al destino J. Normalmente pues va a ser una bipartita completa, en ocasiones tendremos solamente una bipartita. Pero justo es eso, podemos representar una solución del problema como una gráfica bipartita. Y pues finalmente, como es una red, a cada uno de esos arcos le vamos a asignar el costo del transporte unitario. Con eso, imaginamos ahora cómo va a ser una solución del problema vista de manera gráfica. En un problema de programación lineal, cuando lo resolvíamos con el algoritmo simplex, nosotros buscábamos soluciones básicas. ¿Por qué? Porque habíamos visto que en una solución básica que era un punto extremo se alcanzaba el óptimo. ¿Cómo sería una solución básica en este problema del transporte? Aquí es donde entra en juego la peculiaridad de que no es de rango completo. Nosotros, al tener una matriz que no es de rango completo, quiere decir que hay una restricción que es redundante. Como vimos anteriormente, es la restricción redundante. Entonces el rango va a ser de m más n menos 1 variables. Bueno, eso me va a indicar el número de variables básicas que va a tener, como bien dice aquí. Entonces, yo necesito encontrar m más n menos 1 variables. Además, si nosotros nos fijamos en las columnas de la matriz de restricciones, se podía ver que eran linealmente independientes. ¿Sí? Todas eran linealmente independientes. Entonces, no importa qué variable seleccionemos, las columnas que nosotros escojamos van a ser linealmente independientes. Eso en una red, bueno, si les interesa lo pueden ver mejor en un curso de redes o de gráficas. Pero eso lo que nos va a indicar es que no se forman ciclos. ¿Sí? No van a haber ciclos en mi red. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues tenemos m más n menos 1 arcos, m más n menos 1 variables básicas. Tenemos m más n nodos, m orígenes, n destinos. Entonces tenemos ese número de nodos, ese número de arcos, y además la gráfica resultante es acíclica. Pues eso suena a un árbol, ¿sí? Tiene tantos números, bueno, la relación entre el número de nodos y el número de arcos es la de un árbol, y estoy diciendo que no tiene ciclos. Entonces, la solución, bueno, cualquier solución básica se va a ver en la gráfica como un árbol de expansión. ¿Sí? Entonces, pues eso está coqueto, ¿no? Podríamos nosotros vernos tentados a
a buscar un árbol de expansión de costo mínimo, pero bueno, vamos a verlo desde otro enfoque que, como les platicaba, era el de teoría de dualidad. Para esto, antes que pasemos a los algoritmos, les voy a introducir el concepto de una tabla de transporte. Estas tablas nos van a ser de mucha utilidad a la hora de resolver los problemas, encontrar la solución inicial y también pues ya la solución posteriormente. No importa cuál sea su problema del transporte, siempre lo van a poder representar en la tabla llamada tabla de transporte, donde cada uno de los renglones de la tabla va a estar asociado con un origen y cada una de las columnas va a estar asociada con un destino. Ahorita, más adelante, vamos a ver un ejemplo de una tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es que en esa tabla vamos a poner en cada una de las celdas, en la esquina superior izquierda, el costo unitario. En la celda vamos a ir marcando cuántas unidades transportamos por ahí, es decir, cuántas mandamos del origen I al destino J. Entonces, con eso nosotros vamos a tener en nuestra tabla la solución representada de una manera más visual. ¿Qué es lo que va a pasar? Como son soluciones básicas, habrá unas que sean positivas, habrá otras que sean cero, pero siempre hay la distinción entre variables básicas y variables no básicas. En la tabla del transporte únicamente vamos a anotar los valores de nuestras variables básicas. Si una variable es no básica, no anotamos ningún valor en su celda, salvo que va a aparecer ahí el costo, pero no anotamos que es un cero. No vamos a estar anotando los ceros de las variables no básicas. Y con eso vamos a poder leer la solución de una manera sencilla. Primer algoritmo. Este algoritmo nos va a servir, como bien dice aquí arriba, para encontrar una solución inicial. No es tanto para encontrar la solución del problema, sino para generar un punto de dónde partir. Cuando vimos el algoritmo simplex, esto vendría siendo algo del estilo dos fases. Este algoritmo y el siguiente que vamos es primera fase para encontrar la solución básica inicial factible. Y posteriormente, cuando veamos el algoritmo del transporte, pues ya es el equivalente a la segunda fase, donde garantizamos o nos vamos moviendo de soluciones factibles para llegar a la primera. Ok, bueno, este algoritmo, como su nombre lo indica, consiste en fijarnos en cada momento de nuestro algoritmo, en cada una de las iteraciones, en la esquina noroeste, es decir, la que está hasta arriba, hasta la izquierda. Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Pues primero escogemos la casilla no asignada y no cancelada, ahorita les platico qué es eso, que esté situada en la parte superior e izquierda de la tabla. Ya que determinamos cuál es esa casilla, a la variable correspondiente le vamos a asignar el valor máximo posible. Es decir, esa celda es la intersección entre un origen y un destino. Entonces, vemos ese origen, cuánto le queda de capacidad, cuánta oferta tiene todavía. Y ese destino tiene cierta demanda. Entonces, le vamos a asignar el menor. ¿Por qué? Porque no podemos dar más de lo que hay en el origen y el destino no nos va a comprar más de lo que necesita. Entonces, nos vamos a fijar en ese mínimo y le vamos a asignar el valor correspondiente a la celda. Al hacer eso, hay dos posibilidades. O la oferta o el destino, cualquiera de los dos, se satisface y el otro todavía necesita, o se satisfacen ambas al mismo tiempo. Igual cuando veamos el ejemplo, creo que va a quedar un poco más claro. En el primer caso, donde solamente se satisfaga una oferta o una demanda, entonces el renglón o la columna correspondientes se van a cancelar. ¿Por qué? Porque ya no hay oferta, ya no hay demanda, entonces no vamos a asignarle valores a las variables de decisión en el mismo renglón o en la misma columna. A eso se refiere con cancelar. Ya no vamos a considerar o el renglón o la columna. En el caso que se cubran ambas al mismo tiempo, nosotros tendríamos que cancelar el renglón y cancelar la columna. Pero ahí va a haber un pequeño gran detalle. Vamos a tener que tener cuidado porque si hacemos eso de manera arbitraria, al final del día no vamos a tener la solución básica. Entonces,
a una celda del renglón o la columna que cancelemos, tenemos que asignarle un valor de 0. Ahorita lo vemos igual más adelante. Eso pues va también a ser significativo poco después. Bueno, una vez que nosotros ya cancelamos el renglón o la columna o ambas, pues regresamos al paso anterior, al 1. Nos vamos a ubicar en la nueva celda que está en la esquina noroeste. Y vamos a ir haciendo este procedimiento hasta que ya hayamos cancelado todos los renglones y todas las columnas. Es decir, cuando ya tengamos una solución básica. Bueno, aquí está lo que les platicaba. Cancelan el renglón o cancelan la columna. Y en caso de cancelar simultáneamente renglón y columna, le tenemos que asignar un valor de 0 a alguna de las casillas canceladas. Si ya asignamos m más n menos 1 casillas, se termina el algoritmo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el número de variables básicas, lo que platicamos hace rato, de cómo es mi solución básica. Si aún no hemos asignado ese número de casillas, volvemos al paso 1, que es esquina noroeste. El siguiente algoritmo, este es el algoritmo glotón por excelencia, es más o menos como lo que hacíamos con el árbol de peso mínimo. Lo que vamos a hacer es igual. Queremos encontrar una solución básica inicial factible. Y entonces ahora lo que vamos a fijarnos es la casilla no asignada y no cancelada que tenga el menor costo. Es decir, en cada momento nos vamos a fijar en la celda de menor costo. Ya que encontramos esa celda, pues volvemos a hacer el análisis. Es la intersección de un renglón con una columna. Vemos la oferta y la demanda del origen y destino respectivo y le asignamos el mínimo valor. Con eso, pues es lo mismo. O cancelamos un renglón o cancelamos una columna. En caso de cancelar los dos, asignamos un 0 en alguna de las casillas canceladas. Y vamos a estar iterando igual hasta que ya tengamos el número de variables básicas necesarias. Si se fijan, los dos algoritmos es la misma idea. Lo único en lo que cambia es cómo seleccionamos la celda a asignar. En el método de la esquina noroeste nos vamos a la celda que está hasta arriba a la izquierda de nuestra tabla y en el método de costo mínimo a la celda con el menor costo, como bien dice su nombre. Bueno, pues vamos a ver rápidamente un ejemplo para ilustrar la tabla de transporte, presentárselas ya de manera visual, el algoritmo de la esquina noroeste y el algoritmo de costo mínimo. Entonces, esta, yo les diría que le tomen screenshot, lo que sea, para que puedan ir siguiendo el ejemplo y ver cómo es. Esta matriz está representando los costos. ¿Cómo leerla? La entrada 1, 1 me está diciendo de ir del origen 1 al destino 1 por unidad te cuesta 4 pesos. Esta, que es la entrada 2, 3, por mandar del origen 2 al destino 3 una unidad, te cuesta 4. ¿Sí? Entonces, esto es la matriz de costos. Y aquí tenemos las ofertas y las demandas de los destinos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues primero necesito construir mi tabla del transporte. Para eso, y antes de correr, si ustedes se acuerdan, yo les había comentado que mi problema del transporte tiene que ser balanceado. Si no es balanceado, la teoría que veamos no es válida. Entonces, esto es lo que marca lo primero que tienen que hacer. Verificar que efectivamente su problema sea balanceado. Si ustedes se acuerdan, cada renglón era un origen. En este ejemplo yo tenía 3 orígenes. Y cada columna era un destino. A lo mejor lo voy a poner acá. Entonces estos son los orígenes. Y estos van a ser los destinos. Tengo yo 4 destinos. ¿Sí? Ok. Voy a proceder a copiar las ofertas y las demandas de cada uno de los orígenes destinos. Entonces,
Oferta y demanda. Ok, el primer origen tiene una oferta de 5 unidades, el segundo de 2 y el tercero de 3. El primer destino tiene una demanda de 3 unidades, el segundo de 3, el tercero de 2 y el cuarto de 2. Aquí yo puedo calcular la demanda total, que en este ejemplo son 10 unidades, y puedo calcular la oferta total, que también son 10 unidades. Es decir, este problema es balanceado. No necesito agregar ni un origen ni un destino ficticio y aún así puedo proceder con mi problema. Bueno, una vez que nosotros ya vimos esto, vamos a construir la tabla del transporte. Entonces, ahorita les platico cómo está esto. Entonces yo tengo 4 destinos y tengo 3 orígenes. Nuestra tabla del transporte va a tener esta forma. Aquí yo voy a poner ahorita los costos, es decir, la matriz de costos. En sí lo que voy a usar es la tabla que se encuentra abajo, no tanto lo que estoy escribiendo ahorita. Esto es nada más como para darle una idea. Ok. Bueno, pues aquí, esta es la forma que tiene la tabla de transporte. Como les había comentado, en la parte de arriba de la izquierda, nosotros vamos a tener los costos asociados con el transporte del origen al destino. Entonces, por ejemplo, aquí es 4, 7, 7, 5, 3, 4, 4, 3 y 4, 2, 8, 5. ¿Sí? Así es como se ve una tabla de transporte. Esto va a ser fijo de cualquier, bueno, cuando hagamos el algoritmo de transporte, siempre va a tener esto su tabla. Luego, por aquí voy a poner las ofertas y las demandas. Las ofertas y las demandas de los orígenes y los destinos. Entonces, esta es mi tabla del transporte. O bueno, déjenme nos ven por acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque íbamos a hacerlo con el algoritmo de la esquina noroeste y con el algoritmo de costo. Entonces lo vamos a hacer con los dos algoritmos. Ok, para el algoritmo de la esquina noroeste. Ahorita en mi tabla del transporte no tengo ninguna celda, ninguna casilla asignada y tampoco tengo ninguna cancelada. Entonces, toda esta es mi tabla. En este momento, la celda que se encuentra hasta arriba y hasta la izquierda es esta. ¿Sí? Esta es mi esquina noroeste. Ya que identifiqué cuál va a ser la celda a la que voy a asignarle alguna cantidad, me fijo cuánto le puedo asignar. Por un lado, este origen todavía tiene 5 unidades a ofertar. Por otro lado, el destino solamente requiere 3. Entonces, en este caso, únicamente le voy a asignar 3 unidades. Es decir, del origen 1 voy a mandar al destino 1 3 unidades. Esas 3 unidades son las 3 unidades que me pedía mi destino. Entonces, al hacer eso, este destino ya tiene cubierta su demanda, ya no necesita nada. Y este origen ahora solamente cuenta con 2 unidades de oferta. Si se fijan, yo ya cubrí la demanda del destino. Por eso es por lo que voy a proceder a cancelar esta columna. Entonces voy a ponerlo ahorita así como que está cancelado. ¿Sí? Yo ya cancelé la columna. Solamente cancelé la columna. No tuve que cancelar las dos al mismo tiempo, entonces no hay mayor problema. Una vez que yo ya tengo esto, me fijo, pues tengo 7, bueno, son 4 destinos y 3 orígenes. Entonces yo tendría 7 nodos en mi red bipartita. Necesito 6 arcos. Entonces necesito asignar 6 casillas.
Solamente tengo una casilla, todavía no llego a las 6, pues necesito seguir así. Regreso al paso 1. El paso 1 decía, fíjate en la casilla no asignada ni cancelada que esté en la esquina noroeste. Toda esta columna ya ha sido o asignada o cancelada. Entonces, podemos pensar de momento que nuestra tabla ahorita solamente serían estas casillas de acá. Entonces, para esta tabla o esta subtabla de momento, la casilla que está en la esquina noroeste es esta de acá. Bueno, pues a esta es a la que le tenemos que asignar el valor. ¿Cuánto le vamos a mandar? Me quedan 2 unidades de oferta y tengo necesidad de 3 en la demanda. Pues solamente puedes mandar 2. Con eso cubro esta oferta. Esto ya es 0. Y este destino aún necesita una unidad. Como lo que cubrí fue la oferta, procedo a cancelar el renglón. De nueva cuenta, únicamente cancelé un renglón, entonces no hay mayor problema, no tengo que hacer nada más. Y ahora tengo, viendo mi tabla bien, tengo 2 casillas asignadas. Necesito 6, entonces todavía no he acabado. En la siguiente iteración, me voy a fijar en las casillas no asignadas ni canceladas, que son estas que no he cubierto, y la celda en la esquina noroeste es esta de acá. Entonces, asigno la cantidad correspondiente. Necesito 1 en la demanda y tiene 2 en la oferta. Pues solamente mando 1, que es lo que necesito para cubrir la demanda. Entonces, la demanda ya está cubierta y me quedan una unidad en ese origen para ofertar. Con eso, pues cubrí la demanda, entonces cancelo la columna. Y aquí, si se fijan, esto creo que es interesante, únicamente voy a cancelar esta celda de acá. Esta ya le había asignado. Si yo tuviera celdas arriba, pues también cancelaría todas. Por cómo es el algoritmo de la esquina noroeste, únicamente nos vamos a tener que preocupar por cancelar a la derecha y hacia abajo. ¿Sí? Arriba y a la izquierda, antes seguramente ya lo habíamos hecho. Bueno, creo que con eso ya queda más o menos clara la idea del algoritmo. Entonces, pues terminamos para generar la solución. La casilla de la esquina noroeste es esta. Tengo que mandar una unidad para así cubrir, o más bien terminarme con la oferta. Ese destino todavía necesita una unidad. Cancelo el renglón, que es lo que ya no puedo mandar nada. Posteriormente, la casilla en la esquina noroeste es esta. Mando una unidad, con lo cual cubro la demanda de ese destino y ahora el origen tiene 2 unidades disponibles. Si se fijan, aquí no tuve que cancelar nada porque ya había cancelado lo demás y era la columna. El destino fue el que se alcanzó a cubrir. Por eso es por lo que necesitamos que el problema sea balanceado. Si se fijan, llegado a la última casilla posible, la oferta, que es la de acá, perdón, la oferta tiene que ser igual a la demanda. Si no fueran igual, ahí entraríamos en conflicto. Como el problema es balanceado, la oferta es igual a la demanda y nosotros podemos poner el mismo número, que es 2, con lo cual cubrimos la demanda y nos acabamos las existencias en la oferta. Si se fijan, así, esto es lo que vendría siendo mi tabla de transporte ya con una solución. Estas, pues ahorita las voy a dejar así, pero si se fijan, las variables básicas son las que tienen una asignación. ¿Cuántas variables básicas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de variables básicas que necesito. Aquí, como no tuve problemas de que se cancelaban renglones y columnas al mismo tiempo, podría haber terminado sencillamente cuando ya le asignaba el valor a la última casilla disponible. En costo mínimo, me imagino que tal vez más adelante veamos que eso no puede pasar. Más bien, puede no pasar. Entonces, es importante estar al pendiente de que si se cancela renglón y columna, asignar un 0 para que sean las variables básicas. Esto, si ustedes se acuerdan de programación lineal, significa que voy a tener variables básicas que valen 0. Mi solución va a ser degenerada. El problema del transporte es un problema altamente degenerado y como verán más adelante, eso pues lo hace un poco tedioso. Bueno,
Pues este fue el algoritmo de la esquina noroeste. Si se fijan, está muy sencillo. Vamos a pasar ahora a explicar el algoritmo de costo. Para este algoritmo, en cada iteración vamos a buscar la celda del menor costo. Por ejemplo, ahorita, de todas las celdas, como no he ni asignado ni cancelado ninguna, la de menor costo es esta de acá. ¿Sí? Esta es la que tiene el menor costo. Entonces, a esta le voy a asignar lo que le tenga que asignar. Y aquí pasa lo que les comentaba. Tengo una demanda de 3 unidades y una oferta de 3 unidades. Pues voy a mandar 3 unidades. Con lo cual, me estoy agotando el stock de la oferta y estoy cubriendo la demanda del destino. Entonces, tendría yo que cancelar la columna por haber cubierto la demanda y tendría que cancelar yo el renglón por haberme acabado la oferta. Aquí nosotros tendríamos que asignarle un 0 a alguna de estas casillas. Puede ser la que ustedes quieran. Yo arbitrariamente pues, voy a ponerle aquí un 0 para que se vea. Y entonces acuérdense, si cancelan renglón y columna al mismo tiempo, a alguna de las que cancelarían le asignan un 0. Eso es muy importante. Bueno, pues procedemos. Ya que tenemos canceladas y asignadas esas celdas correspondientes, entonces de las celdas no asignadas ni canceladas, me voy a fijar en la que tenga el menor costo. En este caso puede ser esta o esta. En caso de empates, ustedes pueden seleccionar de manera arbitraria la que quieran. Solamente les recomendaría que recuerden la regla de Blunt para evitar ciclos. Entonces, la regla de Blunt te decía, en caso de empate, selecciona siempre lo de menor índice. Aquí ustedes miran, bueno, pues hay 2 índices, ¿no? ¿Cuál tomo? ¿El del renglón o el de la columna? Yo les recomendaría primero el renglón, luego columna. En este caso, pues están en el mismo renglón, entonces no hay tanto pierde. Y pues solamente me voy a quedar con esta, como la del menor costo. Tengo 2 en oferta y 3 en demanda, pues únicamente puedo dar 2. Me agoto el stock de la oferta y todavía necesito cubrir una unidad en la demanda. Entonces, como lo que agoté fue la oferta, cancelo el renglón. Bueno, ahora sí, de las celdas no asignadas ni canceladas, selecciono la de costo mínimo, que es esta. Procedo a asignar la cantidad correspondiente, cubriendo así la demanda. Tendría que cancelar la columna, pero ya está todo. Y prosigo. De las 2 celdas que me quedan, la de costo mínimo es el 5. Le asigno las 2 unidades para cubrir con la demanda. Y ahora en este origen solamente tengo 2 ofertas. Igual tendría que cancelar la columna, pero pues ya está cancelado o asignado. Y finalmente, solo me queda una celda. Pues le asigno el número correspondiente porque mi problema es balanceado. Y con eso ya cubrí la demanda y me acabé el stock de la oferta. Si se fija, si yo hubiera cancelado este 0, en lugar de ponerlo, tendría 5 variables básicas. No es una solución básica. Entonces necesito tener el 0, van a ver más adelante porque es muy importante. Y con eso ya tengo las 6 variables básicas. Es una solución básica degenerada, pero solución básica al fin y al cabo. Bueno, pues con esto ilustro un poco los algoritmos de esquina noroeste, costo mínimo, la importancia de cancelar, bueno, de que cuando cancelan renglón y columna pongan un 0, y les presenté la tabla del transporte. También creo que hicimos énfasis en verificar que el problema es balanceado. Eso es muy importante. Vamos a continuar con la presentación. Y ahora déjenme platicarles un poco respecto al problema dual del problema del transporte. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso como para qué, no? Esto del problema dual está genial, porque con teoría de dualidad nosotros vamos a encontrar la solución óptima.
va a ser indirectamente, no lo van a ver tan directo, pero indirectamente el algoritmo de transporte juega con algo tipo holguras complementarias y una redistribución de flujo para encontrar la solución óptima. Bueno, ¿cuál es el problema dual del problema del transporte? Si ustedes se acuerdan, el problema del transporte era de minimizar. Pues el dual tiene que ser maximizar. Si ustedes recuerdan, en el problema primal, yo tenía dos clases de restricciones. Tenía M restricciones de oferta y tenía N restricciones de demanda. Lo que era vector de recursos en el primal, bueno, los coeficientes del vector de recursos en el primal van a ser los coeficientes de función objetiva del dual. Eran las ofertas y las demandas, ¿sí? Entonces, eso me va a hablar que van a existir dos tipos de variables duales. Las variables duales asociadas con una restricción de oferta y las variables duales asociadas con una restricción de demanda. Así va a quedar mi función objetiva. Y luego, esto también está genial. Si ustedes se acuerdan, la matriz de restricciones del dual era la transpuesta del primal. Pero nosotros habíamos hecho una observación, que en la matriz de restricciones, sin importar qué columna seleccionábamos, únicamente iban a haber dos números que eran 1 y todos los demás eran 0. El primer 1 iba a estar en el renglón de las restricciones de oferta correspondiente con el origen en el que estábamos, y el segundo 1 iba a estar en las restricciones de las restricciones de demanda en la columna del destino en el que estuviéramos. Es decir, únicamente nos va a interesar el origen del que salimos y el destino al que llegamos. Entonces nosotros podemos expresar las restricciones del dual tan sencillo como decir, pues la variable dual de oferta más la variable dual de demanda. Y eso, en el lado derecho, pues iba a ser el coeficiente de función objetivo. Entonces, pues era el costo asociado con mandar del origen Y al destino J. Bueno, ¿cómo determinar cuál es el signo en las restricciones? Pues, de nueva cuenta, el primal era un problema de minimización, las variables eran no negativas, entonces, como eran no negativas, todas las restricciones del dual eran del tipo menor o igual. Y posteriormente, como nosotros hicimos la reformulación del problema en donde vimos que todas las restricciones se daban en igualdad, entonces como todas las restricciones eran igualdades, todas nuestras variables duales son sin restricción de signo. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos construir el problema dual. Bueno, ¿esto para qué nos va a servir? ¿Cuál es el criterio de optimalidad? Pues el criterio de optimalidad va a ser aquel en el cual el CIJ sea igual a UI más BJ para todas las variables básicas. Esto es lo que les digo, es holguras complementarias al fin y al cabo. Entonces, si tengo una variable básica, la variable es mayor que 0. Entonces, si se acuerdan, holguras complementarias, lo que les decía, si tienes una variable que es mayor que 0, entonces la holgura de la restricción correspondiente vale 0. La holgura de la restricción correspondiente sería decir, pues, que se dé esta igualdad, ¿sí? Entonces, para mis variables básicas se tiene que dar esta igualdad. Y para las demás, para las que no son básicas, se tiene que dar esta igualdad. Si se fijan, esta desigualdad. Esto es realmente la restricción del problema dual. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es decir, para alcanzar la optimalidad del problema primal, se tiene que obtener la factibilidad del problema dual. Si se acuerdan, eso era el dual simplex. Y entonces lo que vamos a hacer es, dada una solución del problema del transporte, vamos a construir las variables duales. Una vez que construimos las variables duales, vamos a fijarnos si cumplen con esto y en caso afirmativo, concluimos que el problema ya tiene la solución óptima. En caso que no se cumpla esto, pues vamos a tener que encontrar o buscar otra solución. Bueno, ¿cómo demostramos esto? Por hipótesis, como les decía, en mi problema dual se cumple
que UI más BJ es menor o igual al CJ para cualquier par de I y J. Entonces, más bien, si pasa esto, entonces es una solución factible del dual. Además, la solución era factible en el primal. Entonces aquí vamos a usar el teorema fuerte de dualidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos soluciones, una factible en el primal, una factible en el dual, y vamos a evaluar su función objetiva. Si ustedes se acuerdan, la función objetiva del primal era esta doble suma, el costo total. Y aquí entra como algo genial. Esta suma enorme, pues va a tener muchos ceros. ¿Qué variables van a valer cero? Las no básicas. Entonces, esta suma, realmente estoy sumando sobre las variables básicas. Las no básicas valen cero. Pero, para las variables básicas, el CIJ era igual al UI más el BJ. Entonces, toda esta suma es igual a esta suma. Y de nueva cuenta, las no básicas es cero. Entonces, aun cuando el CIJ es diferente a esto, el producto pues es cero. Entonces, esta se cumple. Luego de aquí, nosotros podemos separar, distribuir la suma. Voy a tener la doble suma del UI por el X y J. Y al hacer eso, si se fijan, UI no depende de J, entonces lo podría sacar. Y yo tendría la suma de J igual con 1 hasta N del X y J. Si se acuerdan, como era una solución factible, entonces eso era igual a la oferta. ¿Por qué? Porque estoy viendo cuánto sale de mi origen. Entonces, ¿cuánto sale? Pues sale la oferta. Y entonces voy a tener la suma de UI por OI, ¿sí? Mi variable dual por la oferta. Y luego, por otro lado, tendría la doble suma del BJ por el XJ. Es finita, puedo intercambiar las sumas. El J no depende de ahí, entonces sale, tengo la suma desde que y es igual con 1 hasta M del X y J. Ahí estoy viendo cuánto llega al destino J de todos lados. Pues como es solución factible es la demanda. Entonces, obtengo esto. Y si a ustedes se le quedan viendo feo, esta era tal cual la función objetiva del problema dual. Entonces, ¿qué es lo que estoy concluyendo? Que tengo una solución factible del primal que tiene el mismo valor de función objetivo que una solución factible en el dual. Por dualidad fuerte, cada una de las soluciones son óptimas de sus respectivos problemas. Entonces, pues eso ya nos da el criterio de optimalidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Calcular el coeficiente de costo reducido de las variables no básicas. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues con ayuda de esta proposición y del problema dual. El coeficiente de costo reducido lo vamos a definir como el costo, ¿sí? El costo de la variable, asociado con la variable, menos el valor de la variable dual de la oferta, menos el valor de la variable dual de la demanda. Entonces, esto, para que mi solución ya sea óptima, tendría que ser mayor o igual que 0, porque eso me diría que esta solución es dual factible. Si es menor que 0, entonces la solución actual no es óptima y esa variable que tiene el costo reducido menor que 0 es candidata a entrar a la base. Si se fijan, es como en el simplex, ¿sí? Bueno, cuando el arco correspondiente con esa variable entra a la base, si ustedes se acuerdan, cualquier solución básica era un árbol de expansión en red de partita. Cuando entra ese arco a la base, se va a formar un ciclo por la definición de árbol. ¿Se acuerdan? Cuando tenían un árbol, era acíclica y se agregaban una arista, bueno, acíclica con tantos arcos en relación a los vértices, y si agregaban una arista, se formaba exactamente un ciclo. Entonces se va a formar un ciclo. Esto nos va a ayudar para redistribuir el flujo. Ese arco nos va a marcar en qué dirección va a fluir, y lo que vamos a hacer es pues redistribuir, aumentar cuánto estamos mandando por ese arco, y habrá alguno que tengamos que regresar. Entonces vamos a ver cómo le hacemos para redistribuir ese flujo. Eso, a grandes rasgos, es el algoritmo del transporte. En pantalla están viendo el pseudocódigo, donde primero, el paso 1, el inicial, determinar una solución básica inicial factible. Pueden usar esquina noroeste o pueden usar costo mínimo, el que ustedes
se les haga más fácil. Luego, ya que nosotros tenemos eso, vamos a obtener una solución dual. Ahorita en el ejemplo les explico cómo hacemos eso. Una vez que tenemos la solución dual, vamos a proceder a calcular el coeficiente de costo reducido de las variables no básicas. Y con eso vamos a decir, pues si el coeficiente de costo reducido es mayor o igual que 0 para todas las variables no básicas, mi solución es óptima. Si es menor que 0, todavía no es óptima. Y por lo tanto, vamos a redistribuir el flujo. Este paso 3 y el paso 4 yo creo que van a quedar más claros con un ejemplo. Lo de marcar alternadamente con más y menos para identificar el ciclo en la tabla. Y también yo les recomendaría que si no lo ven visualmente en la tabla, lo dibujen en la red bipartita. Con eso es más fácil verlo. Vale. Y pues finalmente, ya que detectamos el ciclo, el paso 4 es la redistribución del flujo. Ok. Pues vamos a pasar al ejemplo. Este segundo ejemplo yo creo que va a servir para ilustrar varias cosas. Primero, el problema balanceado. Segundo, reforzamos esquina noroeste, reforzamos costo mínimo. Y tercero, algoritmo del transporte. Entonces, vamos a pasar a la hoja de Excel. Y aquí, pues a este déjenme llamarle transporte noroeste. Y voy a tener también el transporte de costo mínimo. Y ahorita van a ver por qué estoy haciendo esto. Ok, pues de nueva cuenta, ¿no? Bueno, déjenme copiarlo acá. Y ahorita pues hago los ajustes correspondientes. Ok, en este nuevo ejemplo tenemos 3 trabajos que deben ser asignados a 2 personas. Entonces, las personas van a ser los orígenes y los trabajos van a ser los destinos. Si ustedes se fijan, pues cada persona solamente puede ser un trabajo. Entonces van a tener una oferta de 1. Y además vamos a suponer que únicamente necesitamos un trabajador en cada uno de esos trabajos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, mi problema de transporte ya no es balanceado. ¿Por qué? Porque la demanda es mayor que la oferta. Bueno, déjenme poner los costos del problema. ¿Cómo resolvemos esto? Pues tenemos que balancear el problema. Para balancear el problema necesitamos crear una oferta ficticia, ¿sí? Necesitamos que la oferta sea igual a la demanda y la oferta es el que tiene menos. Entonces voy a crear aquí el origen ficticio, incluso por eso voy a poner ficticio, y le voy a asignar la oferta igual a la diferencia entre la demanda y la oferta, ¿sí? Y entonces poniéndole eso, ya la oferta es igual a la demanda. Insisto, como es ficticio, los costos asociados son 0, ¿sí? Entonces, aquí estoy creando un trabajador imaginario y digo, pues ese trabajador se tarda 0 horas en hacer cada una de estas tareas, ¿sí? Eso es lo único que estoy diciendo. Bueno, pues ahora sí, procedo a realizar el algoritmo del transporte en mi tabla de transporte, considerando el trabajador imaginario. ¿Sí? Entonces, déjame copiarlo. Ok. Entonces, déjenme adelantarles, se conoce como el problema de asignación, cuando las ofertas son iguales a las demandas, igual a 1 para todos. Este es un problema altamente general y hace que uno odie el algoritmo del transporte. Afortunadamente hay un algoritmo, bueno, hay varios algoritmos, pero vamos a ver más adelante un algoritmo que resuelve de una forma más eficiente. Solamente estoy poniendo este ejemplo para que ustedes entiendan bien cómo funciona el algoritmo de transporte y entiendan por qué es
bueno conocer alternativas. Ok, pues vamos a empezar con el algoritmo de la esquina noroeste. En un inicio, la esquina noroeste es esta celda de acá. Entonces, le asigno lo que necesito. Y si se fijan, al hacer esto, yo cancelaría automáticamente el renglón y la columna. Entonces, como está pasando eso de que cancelé renglón y columna, a una de las casillas canceladas le tengo que asignar un 0. Arbitrariamente lo voy a poner acá. Bueno, una vez que tengo eso, la esquina noroeste es esta. Le asigno el 1. Tendría que cancelar tanto el renglón como la columna. Entonces, de nueva cuenta, necesito asignar arbitrariamente un 0. Lo voy a poner acá. Y finalmente, pues ya, asigno lo que tengo que asignar. Y con esto, si ustedes se fijan, si yo tenía 3 orígenes, 3 destinos, es decir, mi red bipartita tiene 6 nodos, necesito 5 arcos. Ya tengo aquí mis 5 variables básicas. Entonces, ahí aplicamos esquina noroeste para encontrar una solución básica inicial factible. Voy a proceder ahora a calcular los costos reducidos. Y aquí viene lo interesante. Si ustedes se acuerdan, las variables de oferta les llamaba U, entonces va a tener 1, U2 y U3. Y las variables del destino, bueno, asociadas con los destinos o demandas, les llamamos B. Entonces tengo B1, B2, B3, B4. ¿Qué es lo que necesitaba? Necesitaba que UI más BJ fuera igual a CIJ para toda variable básica. Normalmente lo que hacemos es asignarle un valor arbitrario a cualquier variable dual. Yo les recomendaría un 0. Les simplifica mucho la existencia. Entonces vamos a decir o suponer ahorita que la variable dual asociada con el primer origen vale 0. Haciendo esto, si ustedes se fijan, yo tengo como variable básica la 1, 1. Entonces, U1 más B1 tendría que ser igual a el costo de la celda 1. Es decir, U1 más B1 tendría que ser igual a 9. Entonces, de ahí puedo decir, pues B1 tiene que valer 9. De esta manera, 9 más 0 es igual a 9. Una vez que yo ya tengo bueno, no me sirve acá. Tengo también esta otra variable básica. Entonces, U1 más B2 tendrá que ser igual a 8. Pues B2 vale 8. Ahora sí, una vez que tengo B2, me puedo fijar en que tengo la variable X22 como básica. Entonces, U2 más B2 tiene que ser igual a 1. Eso me indica que U2 tiene que ser menos 7. Menos 7 más 8 da 1. ¿Sí? Aquí recuerden que mis variables duales no tienen restricción de signo, pueden ser positivas, negativas, no importa. Bueno, una vez que tenemos U2, pues puedo calcular B3. U2 más B3 tiene que ser igual a 5. Entonces B3 tiene que ser 12. De esa manera, la suma me da 5. Y finalmente, pues U3 tiene que ser menos 12 para que al sumar U3 más B3 me dé el costo asociado con X33. ¿Sí? Entonces, si se fijan, así es como vamos a estar construyendo o recuperando las variables duales. Una vez que tenemos las variables duales, procedemos a calcular el coeficiente de costo reducido. Este coeficiente de costo reducido, a mí me gusta escribirlo en la tabla de transporte abajo del costo y me gusta ponerlo en rojo para que ustedes hagan la distinción de qué es el costo reducido. ¿Cómo calculamos el coeficiente de costo reducido? Pues va a ser igual a el costo, ¿sí?, menos el valor de la variable dual del origen menos el valor de la variable dual del destino. ¿Sí? Entonces, con eso, ¿sí?, si se fijan, yo ahí lo calculé para una variable básica. El algoritmo del transporte únicamente les dice que calculen esto para las variables no básicas. Nada más como para que vean cómo lo calcularíamos. Por ejemplo, para X13, su costo reducido sería 7 menos 0 menos 12, me da menos 5. X21 sería 2 menos 7, es decir, 2 más 7 menos 9, pues me da 0.
¿sí? Entonces, así es como estamos calculando los costos reducidos. Yo podría obviar el costo reducido de las variables básicas. Quise hacerlo para que vean ustedes que siempre les da 0. Eso es como en el algoritmo simplex lo habíamos visto. Todo coeficiente de costo reducido de una variable básica tiene que ser 0. Si no es 0, algo están haciendo mal. Entonces, les sirve a modo de comprobación. Bueno, posteriormente, igual que en el algoritmo simplex, el problema primal es un problema de minimización. Un costo reducido negativo indica que pueden disminuir el costo. Entonces, esto me está hablando de que mi solución no es óptima. Estos son positivos o iguales a 0, pero tengo aquí uno que no es, bueno, que es menor que 0. Entonces, aquí me está diciendo tu solución no es óptima. Eso me va a hablar que esta va a ser la variable que entra a la base. Y era lo que decía ahora el paso 3. La variable que entra a la base van a marcarle un más. Ay, bueno, aquí por Excel tengo que ponerlo así. Sí, le voy a marcar un signo de más y esto déjenme ponerlo con otro color para que vean la distinción. ¿Sí? Ok, ustedes estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo detecto el ciclo en la tabla del transporte? La respuesta es, pues si tienen buen ojo o si tienen buen colmillo. Como sé que no es el caso, déjenme graficar la red bipartita correspondiente con esta solución. Entonces, ahorita yo aquí en cada uno de estos voy a tener cada uno de los orígenes y los destinos. Entonces, aquí, pues déjenme llamarle 1, 2 y 3, pero haciendo énfasis que estos son los orígenes. Y de nueva cuenta, 1, 2 y 3, pero estos son los destinos. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que me está indicando mi tabla del transporte o mi solución que yo tengo? Me está diciendo, del origen 1 manda al destino 1 una unidad. ¿Sí? Entonces aquí estoy mandando una unidad. Bueno, esto yo creo que igual lo pongo mejor hasta el final. Mando una unidad del origen 1 al destino 1. Luego, del origen 1 al destino 2 voy a mandar 0 unidades. Del origen 2 al destino 2 voy a mandar una unidad. Del 2 al 3 no mando nada y del 3 al 3 mando 1. Si se fijan, ahí está mi árbol. Bueno, esto está perfecto. Entonces, de aquí mando 1, 0, 1, 0, 1. Así es como se vería mi solución de manera gráfica visual. Al momento de yo decir que esta variable tiene que entrar a la base, voy a agregar el arco correspondiente en mi red bipartita, es decir, voy a agregar el arco 1, 3. Y si se fijan, aquí se está formando un ciclo. ¿Qué ciclo se forma? El 1, 3. Déjenme ponerle aquí más. ¿Por qué voy a poner más? Porque voy a aumentar la cantidad que mando del origen 1 al destino 3. ¿Sí? Es lo que quiero. Quiero que entre a la base, entonces le voy a posiblemente aumentar cuánto mando. Luego tengo que encontrar la manera de llegar de 3 a 1. Creo que es más fácil verlo en la red, pero pues déjenme colorear ahora los arcos. Para llegar de 3 a 1, pues yo tendría por aquí tendría por acá y tendría por acá ¿sí? Esos arcos que están ahorita en naranja forman mi ciclo. ¿Qué es lo que yo digo que quiero aumentar y respetar como si fuera algo de redistribución del flujo? Si yo voy a mandar unidades por acá y luego tengo que usar este arco, si se fijan el arco va en sentido contrario. Entonces, como va en sentido contrario, quiere decir que yo, este arco de acá, le voy a regresar cierta cantidad, cierto flujo. Entonces voy a disminuir cuánto mandé de 2 a 3. De nueva cuenta, al hacer eso, voy a ahora utilizar
el arco 2,2. Si se fijan, el arco 2,2 va en el sentido correspondiente. Entonces, como va en el sentido correspondiente, igual a este arco, yo le voy a aumentar la cantidad que mando, ¿sí? Y finalmente, pues ahora voy a usar el arco 1,2, pero va a ser en sentido contrario. Entonces, como es en sentido contrario, voy a disminuir el flujo que mandaba por ahí y entonces voy a regresar. Así es como se puede ver de una manera visual con la red. Creo que es más fácil de identificarlo. Pero también se puede ver en la tabla del transporte. ¿Cómo lo pueden ver? Pues recorriendo el renglón y recorriendo la columna, ¿sí? De la celda que seleccionaron. Y van a identificar variables básicas que tengan a su vez otra intersección con otra variable básica. Por ejemplo, si aquí ya me fuera hacia abajo, tendría esta o esta de opción. Pero si yo quisiera seleccionar esta, luego moviéndome sobre el mismo renglón, ya no hay ninguna otra básica. Entonces, esta no me sirve. Por lo tanto, va a ser esta la que me sirva. Como es esta la que me sirva, ya a este le puse más. Entonces, a esta le tengo que poner menos. Déjenme cambiarle el color. Creo que este no se ve. Okay. Entonces, este es menos. Y de igual manera, si yo me muevo por acá, sobre el renglón tengo dos opciones. Tengo esta celda y tengo esta celda. Si yo me quisiera mover hasta acá, observo que luego al desplazarme hacia arriba o hacia abajo ya no hay otra variable básica. Entonces esta no me sirve. Y observando esta, al desplazarme hacia arriba o hacia abajo, tengo esta que es básica. Entonces esta sí me sirve. De igual manera, como esta es más, esta ahora sería menos. ¿Cómo determino qué le voy a poner? Pues es alternado. Más, menos, más, menos. ¿Sí? Y bueno, finalmente estas, pues si estoy acá, tendría que moverme en el renglón. Este es el único que existe. Y si estuviera acá, tendría que moverme en la columna. Igual, es el que existe. Como este era más o este era más, este, de cualquier lado que lo miren, necesita un signo de más. Y entonces aquí, al hacer esto, yo estoy detectando mi ciclo en mi tabla del transporte. Si se fijan, el ciclo tiene 4 arcos y se forma de ir del origen 1 al destino 2, origen 1 al destino 3, que es el de acá, origen 2, destino 3 y origen 2, destino 2, que es lo que ya tenemos en la red. Bueno, esto, de cualquier manera, como ustedes se les haga más fácil, pueden detectar el ciclo. Posteriormente, ya que ustedes detectan el ciclo, necesitan ver cómo van a redistribuir. Aquí, en el algoritmo, tenían ustedes que determinar el valor de alfa. Alfa era la cantidad que van a redistribuir. Ese alfa siempre va a ser igual al mínimo de las casillas marcadas con menos. ¿Por qué? Porque las que tienen menos es lo que van a regresar. Y si ustedes hacen la analogía con flujo máximo, el flujo siempre tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, lo máximo que pueden regresar es el flujo. Entonces, en este caso, es cero. Ustedes dirán, bueno, y entonces eso como para qué. Bueno, el paso 4 dice actualiza la solución. Donde tienes un más, a lo que tenías, súmale un 0. En este caso no tenía nada, pero pasa ahora a ser variable básica. Aquí le sumé un 0. A estos les estoy restando 0. Y a este le estoy sumando un 0. Parece ser que no hice nada, pero hice mucho. Si se fijan aquí, yo ahora tengo 6 variables básicas. Necesito únicamente 5. Entonces, una necesita salir de la base. Normalmente, ¿cuál va a ser la que salga de la base? La que tenga el valor igual a alfa. Puede ser, como en este ejemplo, que más de una variable básica tenga el mismo valor de alfa. Si solamente es una, la que es, sale de la base. Si son dos, arbitrariamente ustedes salgan la variable que quieran. Solo les recomendaría, de nueva cuenta, recuerden. Entonces, siguiendo eso, voy a sacar esta variable de la base. ¿Sí? Entonces, si se fijan, al hacer esto, yo ahora tengo una nueva solución. ¿Cuál es mi nueva solución? Pues que ya no tengo este arco. Y ahora
mi solución es la que aparece ahí en la red. Entonces, esta es mi nueva solución. Es un árbol, es diferente al anterior. Es la misma, pero es diferente. Entonces, tengo una nueva solución. El algoritmo de transporte me dice, bueno, pues ya que tienes una nueva solución, como cambiaron tus variables básicas, ¿sí? Las variables básicas, si ustedes se acuerdan, son las que tienen un valor en la tabla de transporte. Como cambiaron tus variables básicas, tienes que volver a calcular tus variables duales. Entonces, para no hacernos bolas, yo les recomiendo que las vuelvan a calcular. Igual son sumas, restas, muy sencillo. Empezamos igual, 1 con 0. Entonces, como esta es 0, B1 tiene que ser 9 para que 1 más B1 sea igual al C1. Y B3 tiene que ser igual a 7. Si se fijan, aquí ya cambió. Anteriormente habíamos puesto a B2, pero esta ya no es básica, entonces no nos sirve. Ahora sí, teniendo B3, nosotros podemos calcular U2. Necesito que U2 más 7 dé igual a 5. Pues U2 es igual a menos 2. Una vez que tengo U2, puedo calcular B2. B2 tiene que ser igual a 3. Y ya también con B3 podría calcular U3. U3 tiene que ser igual a menos 7. De nueva cuenta, si se fijan, los costos reducidos de mis variables básicas son 0. Entonces, hice bien el cálculo de las variables básicas. De nueva cuenta, mi solución todavía no es óptima. ¿Por qué? Porque estas dos variables tienen costo reducido negativo. Siguiendo la idea del algoritmo, bueno, del criterio de Plant, voy a agregar a la base a la variable x21. Aquí voy a usar yo la tabla del transporte. Entonces, meto esta tiene que salir. Es la única otra variable básica que hay en la columna. Luego, una vez que estoy aquí, la única variable básica que hay en el renglón es esta. Entonces, como este tenía signo menos, este tiene que tener ahora signo más. Una vez que yo metí esta, si se fijan, ya esta celda es la que cierra mi ciclo. Entonces, esta tiene que tener menos. Y con eso, yo formo el ciclo de la tabla del transporte. Bueno, con ese ciclo procedo a calcular alfa. Alfa era el mínimo de las celdas que tienen etiqueta menos. Aquí tengo una etiqueta menos con 1 y una etiqueta menos con 0. Entonces, de nueva cuenta, alfa vale 0. Lo que sí pasa es de que ahora solamente había una celda con ese valor. Entonces, esta, bueno, actualizo el flujo sumando, restando 0 a todo. Entonces, esta ahora vale 0, es básica. Al restarle 0 sigue siendo 1. Al sumarle 0 sigue siendo 0. Y esta, como era la correspondiente con alfa, deja de ser básica y sale de la base. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí lo que hice fue quitar el arco 2,3 y mejor mandarlo a el 2,1. Entonces, mi nueva solución. Entonces, esta fue el cambio de solución en mi tabla de transporte. Si se fijan aquí, ustedes ya vieron 3 iteraciones donde la solución es exactamente la misma. Lo único que está cambiando es qué arco nosotros consideramos como variable básica. Eso es porque el problema es altamente degenerado y es lo que les digo. Por eso pueden llegar a odiar el algoritmo de transporte. Puede ser, no sé, todavía no acabamos, pero puede ser que ya estén en la solución óptima, pero no estén seleccionando las variables básicas adecuadas. Si ustedes se acuerdan cuando teníamos degeneramiento, un solo punto extremo podría tener más de una base asociada. Entonces, estamos en ese punto, que es la solución óptima, pero no estamos usando la base correspondiente que nos permite para detectar la optimalidad. Bueno, pues vamos a continuar. Yo quiero pensar que ya casi acabamos. Entonces, esta es mi nueva solución. Procedo de nueva cuenta a calcular las variables duales. Entonces, esta tiene que ser 9, esta tiene que ser 7, esta tiene que ser menos 7. Y ahora puedo calcular U2 a partir de B1. Pues tiene que ser menos 7. Y con U2 puedo calcular B2, que va a valer 8. Igual, fíjense, el costo reducido de las variables básicas es 0. No hice mal el cálculo de las variables duales. Tengo 5 variables básicas que son las que yo necesito.
Tristemente, pues sigue sin ser óptima mi solución porque tengo coeficientes de costo reducido negativo. Entonces, voy a pedir que esta variable entre a la base y procedo a detectar el ciclo. Acá, esta es la única variable básica en el renglón, entonces esta continúa, lo pongo aquí un menos. Luego, estando aquí, esta otra es la única variable básica en la columna, le pongo un más. Y pues ya, ahí se ve claramente, ¿no? De aquí, la variable que cierra el ciclo es esta. Entonces, aquí, de nueva cuenta, fíjense, tengo dos variables con signo menos. Alfa es el mínimo valor de ellos. Aquí ahora sí el valor es 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora sí voy a cambiar de solución. Pero, pues de nueva cuenta, como hay más de una, tengo que seleccionar una para que salga. Procedo a actualizar el flujo. Entonces, aquí no tenía nada porque era no básica, pero es que vale 0. Entonces, le sumo un 1, ahora vale 1. Esta que valía 1, le tengo que restar alfa. Entonces, ahora vale 0. A esta le voy a sumar un 1 y a esta le voy a restar 1. Si se fijan, tengo estas dos celdas que coinciden con el valor de alfa, o son las que se hicieron 0. Cualquiera de las dos podría salir de la base. Usando el criterio de Blunt para desempates, voy a seleccionar esta para que salga de la base. Entonces, de esta manera, tengo una nueva solución. Antes de hacer eso, no había hecho algo. El costo, calcular el costo asociado con la solución. Si ustedes se fijan, la manera de calcular el costo, pues es multiplicar cada uno de los costos por cuánto mandamos. Y entonces, para que no truene mi código de Excel, permítanme que las variables no básicas, en vez de ponerle el renglón, simplemente no voy a poner nada. Bueno, ya. Ok, entonces está tronando porque tengo estos guiones. Entonces los borro y ahora sí. Fíjense, en mi solución, ahorita, la actual, valía 10. Al meter esta como variable básica y redistribuir el flujo, mi costo ahora vale 8. Disminuyó el costo. Fíjense bien, el coeficiente de costo reducido era 2. Si se acuerdan de las clases de álgebra, del simplex, perdón, el costo reducido significaba eso. ¿Cuánto cambiaba el valor de tu función objetivo por unidad que aumentaba esta variable? Aumentó una unidad, entonces disminuyó en 2 el costo. ¿Sí? Ok, pues ya que tengo mi nueva solución, ahora sí es otra solución, tiene otro costo. Esto ya, voy a borrar el árbol. Ya era otra solución, tal cual. Entonces, pues procedo de nueva cuenta a hacer el algoritmo. Calculo las variables duales. Ok, entonces empiezo aquí con el 0. Entonces este tiene que valer 7. Si este vale 7, este tiene que valer menos 7. Si este vale menos 7, este vale 7. Al valer 7, este vale menos 5. Y al valer este 5, este vale 6. Ok, ahora sí. Mis variables básicas, todas tienen coeficiente de costo reducido de 0. Y además, mis variables no básicas, todos tienen un coeficiente de costo reducido mayor o igual que 0. En este caso mayor. Quiere decir que ya terminé. Con esto he encontrado la solución óptima de mi problema del transporte. ¿Cómo voy a leer la solución en la tabla de transporte? X11 vale igual a X12 igual a X21 igual a X23 igual a X31. 32 que diga igual a 33 igual a 0. Y las únicas que para el problema de asignación me sirven son estas tres, que tienen 1. Lo que estoy diciendo es que al primer trabajador le voy a asignar el tercer trabajo. Al segundo trabajador le voy a asignar el segundo trabajo y al trabajador ficticio le agrego el primer trabajo. Esto, en mi problema real, el no balanceado, lo que me estaría diciendo es, al primer trabajador mándalo al tercer trabajo
y al segundo trabajador, mándalo al segundo trabajo. Costo mínimo. Igual, ya balanceé mi problema. El del menor costo, si se fijan aquí, pues puede ser cualquiera de los ficticios. Entonces, aquí le voy a poner un 1 y un 0 acá. Cancelo estas. ¿Sí? Bueno, aquí sí, en la etapa de cancelación sí voy a ponerlo así. Porque acuérdense que la oferta era igual a la demanda, igual a 1 para todos. Entonces, al poner 1, cancelo renglón y columna. Entonces tengo que poner un 0. Luego, de las que no están ni asignadas ni canceladas, la de menor costo es esta. Entonces, aquí voy a poner un 1 y tendría que poner un 0 y cancelar otra columna. Y finalmente, aquí pondría un 1. ¿Sí? Entonces, con esto, yo ya tengo mi solución inicial a partir de la solución de costo mínimo. Ok. Entonces, si se fijan, qué bueno que hice esto. Si se fijan, aquí en el de costo mínimo, fue un algoritmo glotón. Y ahora vamos a usar la parte del algoritmo del transporte para determinar si efectivamente esta solución ya es óptima. Al menos de entrada, yo ya vi que el costo es igual que el óptimo en el inciso anterior, de entrada. Esperemos que también estemos en la base correspondiente. Entonces, calculamos las variables duales. Como esta es básica, bueno, a este le pongo un 0, entonces esta tiene que ser 9, esta tiene que ser 8 y esta tiene que ser 7. Si esta vale 8, esta tiene que ser menos 7. Si esta vale 9, esta tiene que ser menos. Una vez que ya calculamos las variables duales, vemos que el coeficiente de costo reducido es 0 para las variables básicas. Si ustedes se fijan, aquí en esta solución ya estoy en la solución óptima. ¿Por qué? Porque el coeficiente de costo reducido de las variables no básicas es mayor o igual que 0. Eso ya lo sabíamos. La solución es la misma que en la esquina noroeste. Y afortunadamente, al aplicar el costo mínimo, llegamos a la solución óptima desde la primera iteración. Eso no siempre pasa. En ocasiones con costo mínimo también tienen que iterar. Aquí fue buena suerte, pero creo que fue bueno para que vieran que eso llega a pasar. Bueno, este ejemplo, resolviéndolo con el algoritmo del transporte, pues ya vieron que es muy tedioso. Afortunadamente existe otro algoritmo para los problemas de asignación. Ese otro algoritmo se conoce como el algoritmo húngaro, el método húngaro. Y bueno, a pesar de que el problema de asignación se puede formular como uno de transporte, como hicimos ahorita con el ejemplo, tiene un alto grado de degeneramiento, lo cual provoca lo que ya vieron, estar en la solución óptima y estar ciclando. Entonces, la forma de darle la vuelta es con el método húngaro. Este va a ser para un problema de asignación. Ojo, este solamente sirve para problemas de asignación. Tiene que ser balanceado. En un primer paso, bueno, aquí nos vamos a fijar en la matriz de costos. ¿Sí? En la matriz de costos. Entonces, en un primer paso, lo que vamos a hacer es fijarnos en esta matriz de costos el mínimo elemento de cada uno de los renglones. Entonces, lo vamos a poner ahí en el renglón. Una vez que nosotros identificamos el mínimo por renglón, a cada renglón le restamos, bueno, a cada entrada le restamos el mínimo del renglón, con lo cual vamos a tener una nueva matriz. Ahora, a esa nueva matriz le vamos a calcular el mínimo por columnas. Una vez que tenemos los mínimos por columnas, a cada celda le restamos el mínimo de las columnas, con lo cual nosotros vamos a construir una nueva matriz. Esta nueva matriz va a ser la matriz de los coeficientes de costos reducidos. Bueno, a esa matriz le vamos a calcular o vamos a tratar de dibujar líneas horizontales o verticales de tal manera que se cubran los ceros de esa matriz. Aquí va a haber dos opciones, que requieran m líneas o que requieran menos de m líneas. Acuérdense, es un problema de asignación y es balanceado. Entonces, el número de oferta, bueno, de orígenes tiene que ser igual al número de destinos, porque cada uno tiene oferta de demanda de uno. Y eso es a lo que nosotros llamamos aquí. Entonces, si se requieren exactamente m líneas, ya están en la solución óptima. Si se requieren menos, todavía no están en la solución óptima y tienen que cambiar de solución. ¿Cómo vamos a cambiar de solución? Pues para las celdas que no tienen líneas, es decir, que no hay ninguna línea que pasa encima de ellos, van a buscar la que tenga el valor más pequeño k. ¿Sí? Una vez que encontraron k, a las celdas no cubiertas, o sea, las celdas no cubiertas,
les van a restar ese valor. Y a las celdas que puede pasar, que tengan, que estén cubiertas por más de una línea, se lo van a sumar. Si solamente los cubra una línea, no hacen nada, ¿sí? No le suman ni les restan nada. Ok, bueno, pues, ¿qué les parece que resolvemos ahora el problema de asignación con el método Ungar? De esa manera se ilustra el procedimiento y van a ver qué sencillo es esto. Si se fijan, yo únicamente necesito la matriz de costos, que es esta de acá, ¿sí? Esta es mi matriz de costos. Entonces, en un primer paso, calculamos el mínimo por renglones. Entonces, pues procedemos a calcular el mínimo de cada uno de los renglones. Una vez que nosotros calculamos el mínimo de renglones, a cada una de las celdas le restamos el mínimo. Entonces, por ejemplo, al 9 le resto el mínimo del renglón, que es 7, al 8 le resto el mínimo del renglón y el 7. Si se fijan, aquí al menos voy a tener un 0. ¿Cuál? Pues el de la celda que estaba asociada con el mínimo del renglón. Entonces, por eso es por lo que puedo garantizar yo que al menos voy a tener 3 ceros. Al menos. Uno por renglón, ¿sí? Al menos. Puede ser más. Como por ejemplo, aquí, que tengo hartos ceros. Una vez que yo tengo esto, esta es la nueva matriz, todavía no es la de costos reducidos. Una vez que tengo esto, calculo el mínimo por columnas, ¿sí? Aquí, pues ya fue el 0 porque pues tenía ceros en todos. No siempre es el caso, puede ser que el mínimo por columna sea distinto a 0. Pero bueno, una vez que tengo esto, procedo a cada una de las celdas de esta matriz a restarles el mínimo de la columna. Si se fijan, como todos los mínimos por columnas fueran 0, me quedo con la misma matriz. Nada más como pues, por cortesía, ¿no? Si esta es la matriz de costos, esta es la matriz de costos reducidos. Entonces, esta es la matriz sobre la cual vamos a estar trabajando con las líneas. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice el algoritmo que tratemos de cubrir los ceros con el menor número de líneas posibles, ya sea horizontales o verticales. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí, para que sea acá, para que sea más fácil. Entonces, yo con una sola línea horizontal estoy cubriendo estos 3 ceros. Puedo proceder a usar ahora líneas verticales, por ejemplo esta de acá, y con esta línea vertical estoy cubriendo estos ceros. Y de igual forma puedo poner otra línea vertical acá y ya con eso cubrí los ceros. Ok, ¿qué es lo que está pasando? Si ustedes se fijan, al hacer esto, yo lo que tengo es 3 líneas verticales. Ese tener 3 líneas, ese tener 3 líneas quiere decir que ya estoy en mi solución óptima, si ustedes se acuerdan. Si tenía menos líneas, podría ser el caso que con menos líneas cubriera todos los ceros. Ya no estaba en la óptima y tenía que iterar. Pero aquí sí ya estoy en la solución óptima. Entonces, con esto, yo puedo reconstruir mi solución óptima. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los ceros nos van a indicar dónde tiene que ir el 1. Entonces, aquí está algo truculento, pero espero que con este ejemplo quede claro. Si ustedes se fijan, para cada columna, solamente una celda tiene un 1 y todas las demás tienen ceros. Lo mismo para cada renglón. Como en esta primera columna, este 0, en particular esta celda, es la única que está cubierta por una línea y es un 0, entonces yo sé que este tiene que valer 1, ¿sí? Tengo que mandar al trabajador 3 al trabajo 1, porque es el único 0 que está en la columna. Bueno, posteriormente, si se fijan, en la segunda columna tengo 2 ceros igual en la tercera. Entonces nosotros no sabríamos dónde poner el 1, si aquí o acá, o aquí y acá.
Pero, por lo que les decía, como solamente puede haber un 1 por renglón, como ya puse aquí un 1, entonces estos tienen que valer 0. No hay de otra. Y entonces, si nosotros ya no podemos considerar estos, en esta columna el único 0 que existe es el del segundo renglón. Entonces, al segundo renglón le asigno 1 y finalmente a la tercera columna, el 0 que está disponible es la del primer renglón. Esta es la solución que obtenemos con el método húngaro y si se dan cuenta es la misma que obtuvimos con el algoritmo del transporte y fue mucho más rápido y más sencillo. Bueno, pues con eso concluimos el tema del transporte y de asignación. Espero que les haya quedado claro. Si no, cualquier duda que tengan, comentario, mensaje, como ustedes gusten. Y pues bueno, sería todo. Que estén muy bien. Nos vemos luego.